Bueno, ahora sí, estamos grabando, todo lo que digamos va a quedar registrado para la eternidad. Entonces, Lucila comentaba que venía leyendo el texto de Vida Campos de Supremacía Constitucional. Entonces, la pregunta que yo les dejaba era, ¿qué es la supremacía constitucional? Mientras voy buscando un, un power que tengo, yo creo que les había dicho que les iba a pasar la famosa pirámide, ¿no? Y nunca se las pasé. ¿Puede ser? Bueno, Bueno, la supremacía sería que la Constitución está en la cúspide, arriba, o sea, arriba de todos de los demás ordenamientos. la O sea, sin supremacía, incluir el internacional. ¿cómo dijiste? Vamos a ordenar la Si definición. hablamos en la pirámide, sería que está en la cúspide, arriba, por encima de las demás normas. O sea, la supremacía constitucional es una pirámide. No, justo como nombraste la pirámide que la ibas a pasar, por eso lo acoté eso. ¿Qué es una definición general? Porque cuando hablamos de supremacía, ¿de qué estamos hablando? De algo que está Por por encima. encima de los demás. En caso de la Constitución es una norma que está por encima de las demás y eso hace que las demás sean válidas en tanto y en cuanto respeten a la que está por encima. Bueno, También dice que es la fuente primaria y fundante del orden estatal. bueno, me gustó más. Voy a sumar un elemento más a esa definición, por donde empezar la definición. Porque si ustedes dicen, la supremacía es la Constitución por encima de todas las normas, la Constitución como norma fundante, fundamental, suprema, me está faltando algo, que es lo básico que da cuenta de qué es la supremacía. La supremacía constitucional la podemos pensar como un conjunto de normas con un orden jerárquico. No es cualquier conjunto de normas, es un conjunto de normas específico y particular que tiene un orden jerárquico y que a partir de la Constitución se derivan el resto de normas. Por eso hablamos de una pirámide constitucional, la pirámide de Kelsen. Y por eso decimos que la Constitución es la ley fundante, porque es la base de la estructura jurídica y es suprema. ¿Por qué? Porque es la ley de leyes, la norma suprema, la norma por la cual se derivan las otras normas. Pero la pregunta simple de qué es la supremacía es un conjunto de normas con la característica particular que tiene un orden jerárquico. ¿Va bien? ¿Se entiende mejor la definición? Sí. Entonces, ahora les voy a pasar el famoso cuadrito, que a Ezequiel no le gusta para nada que nos guiemos por este cuadrito, pero bueno. No está y podemos hacer lo que nosotros querramos. El famoso cuadrito de la pirámide de Kelsen. Ahí va. Díganme si ya lo tienen. Igual, meto mi cuchara, Ari, que yo creo que lo importante igual al pensar en la supremacía es también el cuestionamiento del que hablamos de por qué está esa pirámide, por qué la Constitución empieza a ser el orden jerárquico, por qué tiene justamente supremacía, por decirlo así. ¿Quién se anima a pensar, no a responder, porque no buscamos respuestas unívocas, Claro. pero sí a problematizar qué es lo que está preguntando Elisa? ¿Por qué? ¿Y por qué es, cómo era la pregunta? ¿Por qué llegamos a la Constitución y por qué es suprema? Claro, o sea, ¿por qué la Constitución tiene ese lugar de suprema y desde dónde viene eso? Vamos. Se me ocurre que por ahí, porque
porque es la que organiza, es la ley que organiza el Estado, organiza los tres poderes, organiza la función de cada uno, organiza cómo se elaboran las leyes, y esto es lo que, no sé, y bueno, y también da las garantías básicas que las otras leyes tienen que cumplir. Me gustó lo que dice Lola. Yo agregaría lo siguiente. ¿Por qué es suprema? ¿Por qué decimos que es fundante? Ahí nos vamos a la unidad de poder constituyente. ¿Se acuerdan que el objetivo del proceso constituyente cuál era? Dotar de una constitución a un Estado. Yo siempre haciendo la diferencia entre constitución y Estado. No son lo mismo. De tal manera que es suprema, es fundante, en tanto es producto del proceso constituyente. ¿Y qué entendemos como el proceso o como el poder constituyente? Como la voluntad del pueblo para constituir un ordenamiento jurídico y político. Por lo tanto, la legitimidad del proceso constituyente da cuenta de por qué la Constitución es fundante y es suprema. Porque es producto, una es producto del otro. ¿Está bien? Ahí podríamos aproximarnos a la pregunta, ¿y por qué es fundante? ¿Por qué es suprema? Bueno, porque es producto del poder constituyente. Ahora, lo que decía Lola y también lo que decía Elisa, ¿por qué nos organizamos en torno a una Constitución? Y todo lo que dijo Lola. La Constitución, además que es producto del proceso constituyente, nos van viendo cómo a partir de la Constitución nos relacionamos con el poder constituyente y con la unidad 1. Y eso es lo que van a tener que hacer en el trabajo. Yo sin darme cuenta ahora estoy hablando de esto y estoy yendo al poder constituyente y ahora estoy yendo a la unidad 1. ¿Por qué nos organizamos en torno a un documento escrito que llamamos Constitución? En ese documento escrito, como decía Lola, bueno, vamos a organizar los poderes en torno a poderes constituidos y vamos a declarar y garantizar derechos universales. Entonces la Constitución va a garantizar esos derechos de las personas, la libertad, la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estoy haciendo una descripción de qué es una Constitución, para qué, la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Ahora, un poquito más atrás, la pregunta es, bueno, y entonces, ¿por qué nos organizamos en torno a este documento escrito? Esa es la pregunta. ¿Se entiende de lo que voy? Y ahí ustedes tendrían que pensar, bueno, ¿cómo se organizaba el poder en otros órdenes? Y en la unidad 1, el orden medieval, las monarquías absolutas. ¿Qué es lo que pasó que de un periodo a otro empezamos a pensar el poder organizándolo en torno a un documento escrito? Y ahí ustedes tendrían que pensar, y para relacionar los conceptos de poder, de soberanía, de legitimidad, y creo que en la unidad 1 yo lo dije, no sé si el beneficio, pero la ventaja de que el poder esté organizado en un documento es que le quitaba la discrecionalidad del poder, que antes sí estaba o en el rey o en el señor feudal. Además de que lo limita, le quita, despersonaliza el poder. Acuérdense de la frase de Adams, ahora el gobierno no es de los hombres, sino de las leyes. Eso de las leyes está dando a entender que es un documento, es algo escrito que da previsibilidad en el ejercicio del poder. Dale, Elisa, vas a decir algo. Que también está bueno cuestionarse como el quién es en todo esto, o sea,
¿quién dijo que ahora la Constitución es el nuevo orden? ¿Quién tiene acceso a la Constitución? ¿Quién puede, por ejemplo, reformarla o incluso cuestionársela? Porque nadie se cuestiona la Constitución. Se toma como ya una verdad, como ya escrita, que es suprema y listo, y todo el mundo repite, la Constitución es suprema. Pero bueno, ¿por qué? O quiénes dijeron eso en un principio, ¿por qué? Este concepto también que habíamos hablado en otras clases del pueblo, ahora el pueblo elige o no elige, las decisiones políticas alrededor de esto también son todas como ángulos importantes de la supremacía de la Constitución. Así que eso también, tipo, eso también seguro en el trabajo va a estar, yo creo, de alguna manera, como quiénes pueden acceder a ella. ¿Y eso que se vincula con el poder constituyente y el poder constituido? Claro. A la pregunta de quién es el titular, porque Elisa está haciendo dos preguntas. Una cosa es el titular del poder constituyente y otra cosa es quién es el sujeto que motoriza y que da forma a este ordenamiento jurídico que llamamos Constitución. Me imagino que pasaba por ahí. Entonces, eso es la unidad 1. A esa pregunta nos tenemos que remitir a la unidad 1, a ver los procesos sociales por el cual pasamos de un orden a otro. Y el ejercicio del poder se fue legitimando desde la palabra de Dios a la palabra de los hombres, a la razón, al individuo, y ese individuo que deposita la organización en un documento escrito. Eso es la unidad 1. Y lo que mencionaba Lola, el titular del poder constituyente, bueno, ahí tenemos la conceptualización de Vidar Campos. ¿Qué dice Vidar Campos acerca del poder constituyente? ¿Quién es el titular? Problematizar quién es el titular del poder constituyente desde los textos de Viciani y Dalmau, y a su vez diferenciar, creo que está claro, pero lo repito, diferenciar poder constituyente de poderes constituidos. Y la tipología que hace Vidar Campos de poder constituyente, el poder constituyente originario y poder constituyente derivado. En ambos casos de poder constituyente, y cuando veamos los poderes constituidos también vamos a pensar acerca del titular, pero en ambos casos del poder constituyente originario derivado, bueno, ¿quién es el titular que motoriza e impulsa los procesos? Entonces, para remitirnos al proceso constituyente originario en Argentina, 1853, contexto histórico, descripción historiográfica, y para remitirnos al proceso constituyente derivado, artículo 30. Los problemas del artículo 30. Ustedes deberían poder, no exactamente, pero en líneas generales poder mencionar los problemas con el artículo 30. Y ahí también podrían relacionarlo con el texto, el capítulo 2 que tiene la compilación de Benente, creo que es de Evita. ¿De qué trata ese capítulo? Bueno, ¿cuál fue la interpretación de la doctrina de la reforma del 49 y la reforma del 57? Los compara. Creo que esto lo vimos en una clase conmigo, que se hizo larga, ¿no? Sí, que yo me puse a leer cosas que no tenían nada que ver. El texto de Márquez, nada que ver. Bueno, está bien, pero ahí van. Perdón, ¿cuál era el texto del capítulo 2? Sí, ya lo busco. El de Leticia Vita. Ah, sí. El de Leticia Vita, que ya voy a buscar algo de mis apuntes por lo menos para que ustedes anoten ahora cuál es el objetivo de ese texto. También eso que dijo Ari del artículo 30, yo quería decir que también
bueno, el artículo 30 es el que habla justamente de la reforma y creo que fue un tema, o sea, fue el tema central entre el debate de que la Constitución se haya conformado en 1853 o en el 62, ¿es? El 53 al 60 es una conceptualización que hace Vidal Campos, que el proceso constituyente es abierto en el 53 y se cierra en el 60. Claro. Esa es la conceptualización de Vidal Campos. Sí, por eso, pero ese es como el debate, porque se discutió un montón justamente la reforma, quién podía acceder y todo eso, era toda la discusión entre esos años hasta que se cerró y Buenos Aires. Entonces, nada, eso tipo, en la parte argentina, también el artículo 30 me parece como súper importante. Digo algo de Evita y me voy a lo que decía Elisa. Esto lo debería tener citado, así ustedes pueden ir al texto. No lo tengo citado. Bueno. Esto está grabado, así que va a quedar grabado, es necesario que tomen apuntes. El objetivo de este capítulo es el de explorar críticamente la mirada doctrinal contemporánea sobre la reforma del 49, preguntándonos sobre su tratamiento y su lugar en la historia constitucional argentina. A esto yo agregué en mis apuntes, esto es mío. Bueno, ¿quién, cómo se la cuenta? Y comparándola con esa misma doctrina que interpreta y conceptualiza acerca de la reforma del 49, bueno, ¿cómo lo hace en la reforma del 57? De eso se trata el capítulo de Vita. Entonces, Vita dice, bueno, voy a mencionar los 3 aspectos que convocan mayoritariamente la reflexión de la doctrina en lo que respecta a la reforma del 49. ¿Qué significa eso que está diciendo ahí? Bueno, la doctrina cuestiona la reforma del 49 en diferentes aspectos, en términos técnicos y en términos sustantivos, y los va enumerando Vita. Entonces, uno por uno lo va planteando qué es lo que cuestionan, y después lo va comparando con el 57. Entonces les marco los 3 puntos. La cuestión de la legitimidad de la reforma, tanto las objeciones técnicas al procedimiento como las que se realizan en el contenido del texto sancionado. Ustedes ya saben qué quiere decir esto con las cuestiones técnicas. De eso se trata los problemas del artículo 30. ¿Cuáles son las cuestiones técnicas o los problemas del artículo 30? Técnicos. A ver, ¿quién me ayuda? Si leemos el artículo 30, ya está, ya el Congreso, que tenía que el Congreso establecer los artículos, que la necesidad de la reforma tiene que ser por declaración. No, pero ahí, fíjate, Marianela, vos ahí no me estás diciendo cuál es el planteo ni cuál es el problema. Vos ahí me estás afirmando cómo debería ser. Vos me estás diciendo, bueno, el Congreso... No, eso es lo que dice lo que debería haber sido según el artículo 30, eso es lo que se oponen o por lo que dicen que no estuvo bien la reforma del 49, porque no estaba la lista de temas o porque le fue hecho por una ley y no por una declaración y porque no se sabía cómo computar los 2/3, o sea, lo computaban con los que estaban presentes y no con el total, que es lo que se supone que la doctrina dice que es el total de las 2 cámaras de los miembros. Excelente. ¿Se entendió todo lo que dijo Marianela? Yo igual quiero, a ver, yo te había interrumpido por esto. No es que nosotros estamos diciendo que, bueno, el problema es que tiene que ser por 2/3 de la sesión o no por los totales. Nosotros simplemente queremos plantear los problemas, las 2 miradas. Después cada una hará su conceptualización y su interpretación y tomará posición por uno, por otro, o mantendrá el problema. Por eso mi pregunta era, mencionen el problema, no tanto... Bueno, a la reforma del 49 se le cuestionaba tal cosa, sino que leyendo el 30 ustedes pueden observar que tiene muchos problemas. Entonces leen el 30, bueno, acá el 30 no dice si es con declaración, si es con ley. Che, leyendo el 30 tampoco dice si es 2/3 presentes o 2/3 totales. Eso es lo que nos gustaría que hagan y que piensen para el trabajo.
que mencionen los problemas. Después, si ustedes quieren decir, bueno, a mí me parece que tal cosa en función de la reforma tal, bueno, mucho mejor. Pero siempre planteen los problemas. ¿Ibas a decir algo, Elisa? No, que justamente que o sea, el problema es, fuera de la reforma específica del 49 o de cualquier año, es más el tema de que el artículo es muy amplio. O sea, para ir al punto sería como es el problema. Dice 2/3 partes de qué, de quiénes. No aclara lo de la declaración o ley. También dice puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, y ahí también vemos todo el tema que habíamos hablado de las cláusulas pétreas o no, de la forma de Estado o no. Es como justamente la problematización está en eso, en que es muy amplio, al final mucho no dice, y es uno de los artículos más importantes porque habla de la reforma constitucional, este orden que se supone que nos da orden a todo. Nada, tipo, justamente el tema de la reforma, quién puede acceder y quién no, la Constitución justamente no lo establece. Es como algo interesante para pensar. Ahí ya tenemos identificado todos los... Yo le digo problema, no sé si está bien decir, caracterizado como problema, pero la tensión con el artículo 30. Si se define o no se define tema, eso es muy importante. Y ahí, creo que en la reforma del 94 lo vieron con Lucas, con lo cual lo podrían también mencionar a partir de también el texto de Evita. En la reforma del 94, bueno, ¿se definió o no se definió tema en el procedimiento de reforma? ¿Qué dicen? No lo vimos con Lucas, creo. Tenía entendido que sí. Cuando vieron Constitución y Constitucionalismo y Democracia, ¿no vieron reforma? Bueno, no importa. En la reforma del 94, claro, nosotros no leímos ningún texto de la reforma del 94. Pero, bueno, lo pueden buscar por internet, después les puedo subir un texto, pero le subimos texto y van a decir, profe, no sigue sumando texto. En la reforma del 94 se definieron los temas en el famoso núcleo de conciencias básicas. Que si o lo recuerdan... Hablamos un poco con vos, ¿o no? Pues, y lo del pacto de Olivos sería. El pacto de Olivos, claro, seguramente lo... Vidal Campos habla un poco de eso. Claro, en Vidal Campos está mencionado el pacto de Olivos y la ley, ya no de declaración, sino un proyecto de ley, donde hay 12 artículos. En el segundo artículo se define el núcleo de conciencias básicas y en el artículo sexto se dice que todo por fuera del artículo 2 va a ser nulo. Entonces ahí queda acotado la capacidad o la posibilidad de reformas por fuera del núcleo de conciencias básicas. Después, la Convención Constituyente se organiza y hace modificaciones por fuera de ese listado de núcleo de conciencias básicas. Y ahí tienen el caso de Fight y demás. Bueno, ese es en líneas generales de qué se trata el capítulo 2 de Evita. Después tienen una mirada acerca de, además de los cuestionamientos técnicos, que son estos que mencionamos, unos cuestionamientos en términos de cuál es el objetivo de la reforma. Esto es muy importante, porque la doctrina va a interpretar, la doctrina hegemónica, ortodoxa, digamos, va a interpretar que la reforma del 49 buscaba la reelección del Ejecutivo, mientras que desde otra mirada, particularmente la de Benente y la de Evita, bueno, hacen mención a toda la etapa del constitucionalismo social, y ahí en el texto dicen algunas cosas. Pero con que puedan plantear y relacionar esto, perfecto. Y recién Elisa estaba hablando del año 53, 60, el proceso abierto, del proceso constituyente. El miércoles pasado estuvieron viendo con Ezequiel supremacía y seguramente arrancaron mirando o pensando la historia. ¿Qué pasaba en la Argentina en 1850? Las batallas. Sin las batallas no vamos a entender
el proceso constitucional argentino. Eso anótenlo en los apuntes, no lo vamos a entender. Antes de una reforma hubo una batalla. ¿Se dan cuenta de esto? Creo que yo también les dije que le iba a pasar una línea histórica y no les pasé, puede ser, así que ya lo voy a hacer. Una línea histórica de las batallas. A ver. Igual podemos sacar esto, ¿eh? Sí. Con Ezequiel no hablamos mucho de eso, hablamos de Foucault y de Oslac. De Foucault y Oslac. Okay. Sí, se le fue el foco un poquito. Mentira, pero... No, pero sí hablamos más del cuestionamiento que plantea Foucault en el texto de las redes de poder y de soberanía, disciplinamiento, y después de Oslac, de cuándo hay Estado o estatidad, cuándo aparece el Estado, pero muy buenísimo. Oslac es muy importante. Oslac es central para entender el constitucionalismo argentino. Les voy a pasar esta línea histórica donde ahí están todos los antecedentes constitucionales, desde la Revolución de Mayo hasta la 1880, la federalización de la ciudad. Fíjense que ahí les marco. Antes del Acuerdo de San Nicolás, batalla de Caseros. Antes del Pacto de San José de Flores, batalla de Cepeda. Y antes de la presidencia de Mitre, en 1862, batalla de Pavón. Si leyeron a Oslac, ¿en qué momento, en qué periodo podríamos identificar el proceso de formación del Estado moderno en Argentina? Esta es una muy buena pregunta, muy importante pregunta. En la unidad 1 estuvimos hablando del proceso de formación del Estado, pero nos remontamos al siglo X. Y hicimos un punto de inflexión donde en Europa, en la unidad 1, cuando estábamos hablando de la formación del Estado moderno, ¿cuál fue el periodo histórico que yo lo definí como de transición o de punto de inflexión? ¿Se acuerdan? Pensando el Estado moderno y los elementos de un Estado moderno. ¿Cuáles son los elementos de un Estado moderno? ¿Se acuerdan? Pueden mirar en sus apuntes. Esto es muy importante. En Oslac, dice Ryan, no es en 1853. ¿Por qué sería en 1853? Porque estás ahí. ¿Qué estás haciendo? Yo tengo anotado acá de lo que leí de Oslac. Ay, se me trabó. Creo que se me trabó. Sí, no. Está medio frisada, pero se te escucha bien. Sí, me manda mal el internet, por eso estoy meta a salir. Y puse, el poder constituyente originario que dio nacimiento y organización a nuestro Estado aparece en una fecha cierta, 1853. Tengo anotado yo de Oslac. Sí, está hablando del proceso constituyente, si no te escuché mal. Sí. Era por la pregunta que hizo. Está bien. Pasa que se me trabó y no me di cuenta de que pasaron a otra pregunta y me quedé con la otra justo porque se me trabó. Mi pregunta es, me mareé, pero mi pregunta es, ¿en qué periodo podemos identificar el inicio, el proceso de formación del Estado moderno en Argentina? Y para ayudarnos, intenté relacionar lo que vimos en la unidad 1 acerca de cuándo pensamos la formación del Estado moderno en Europa, en la unidad 1. Y
Después les hice otra pregunta más arrancando, si cuesta esa, pensando, bueno, ¿cuáles son los elementos de un Estado moderno? Y de ahí vamos construyendo. Igual encajó bien la respuesta, aunque no haya sido la pregunta. Sí, ojo, en 1853 no es el inicio para Oxlack del Estado moderno. La Constitución de 1853 no equivale a decir, bueno, estamos en presencia del Estado moderno. Por eso, no. La respuesta no es 1853. No, yo sé que no. Es que para llegar a lo de 1853, desde antes venían todas las otras batallas. Ya, o sea, a partir de, imagino yo, desde que las invasiones inglesas, así en adelante. Está bien. Yo me refería al poder constituyente, no al Estado moderno. Perfecto. 1853, poder constituyente, proceso constituyente, perfecto. Que lo había mencionado Elisa, de ahí seguramente la confusión. Está aclarado. Ahora estamos con el texto de Oxlack. ¿De qué habla Oxlack en general? Bueno, del proceso de formación del Estado moderno. Y define al Estado, bueno, estamos en presencia de un Estado moderno en la medida en que se cumplen ciertas características de estatidad. Cuando un Estado presenta esta característica, hablamos del Estado moderno. En 1810 ¿había estados? Sí, había estados. Pero en la medida en que no se cumplían estos elementos de que hablaba Oxlack, no estamos en presencia del Estado moderno. Estado hubo en todos los periodos históricos. Estado había en el Imperio Romano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Estado y el Imperio Romano, el Estado en las monarquías absolutas y el Estado en un orden liberal? Bueno, de eso se trata, el texto de Oxlack, y de eso se trata la unidad 1, definir los elementos de un Estado moderno. Puntualizo. Cuando hablamos de Estado moderno estamos haciendo referencia a ciertos elementos, en términos de un territorio, una población, ejércitos modernos y profesionales y una burocracia. Esos son los 4 elementos. En líneas generales, hay un montón de autores que hablan acerca del Estado y el Estado moderno, pero en líneas generales esos son los elementos. Ari, ¿y el sentimiento de pertenencia? Ese siempre lo menciono. Correcto, el sentimiento de pertenencia en la medida de construir una identidad colectiva para tener el sentimiento de pertenencia. Esa conceptualización la dice Oxlack como uno de los elementos de estatidad. El primer elemento que menciona Oxlack es poder, no me acuerdo de memoria, vos Elisa, ¿te acordás de memoria? No quiero... A ver, lo voy a buscar. ¿Cuál menciona como primer elemento? Sí, el poder externalizar su poder. ¿Qué significa eso? Está, Ryan. Externalizar su poder. La capacidad de externalizar su poder se refiere tanto a el reconocimiento de otros estados en una relación interestatal, como a su vez el reconocimiento de los estados locales, en nuestro caso los estados provinciales, de un estado federal. Es un doble reconocimiento. El segundo es internalizar el poder. Su autoridad. Internalizar su autoridad. ¿A qué se refiere? Bueno, a que tenga el monopolio legítimo de la violencia. Capaz, bueno, ustedes la tienen re clara. A ver, Raiden, enunciamos. Lo escribí mal encima. Bueno, pero igual no se trata que lo pongan de memoria, sino que entiendan de qué está hablando cuando define uno de esos elementos. El segundo elemento es, bueno,
dentro de ese territorio, dentro de ese reconocimiento entre estados locales y estado federal, bueno, hay una única autoridad que tiene el monopolio legítimo de la violencia. La palabra legítima es clave. El tercer elemento de estatidad dice algo de diferenciar su control. Básicamente se trata de tener autoridades federales que puedan estar distribuidas en todo el territorio, que sean reconocidas como autoridades federales y que puedan extraer recursos dentro del territorio en la sociedad. Recursos para afrontar los gastos de la autoridad federal. Y el cuarto elemento de estatidad, que no me acuerdo cómo lo define Oslak, pero es el que decía Elisa: construir una identidad colectiva, una identidad nacional, para generar sentimiento de pertenencia, capacidad de internalizar una identidad colectiva. Perfecto. A ver, yo voy a abrir el texto de Oslak. Gracias, Ryan. Perfecto. Sí, está en el punto, en la página 2, está la idea de capacidad de externalizar su poder, capacidad de institucionalizar su autoridad, capacidad de diferenciar su control y capacidad de internalizar una identidad colectiva. Esos 4 elementos se van constituyendo a lo largo de un periodo. No es que, bueno, en 1853 eso ya estaba. Había que construir un Estado. Y el texto de Oslak lo tienen que relacionar, que sale sola la relación, con los textos de Gibson y Faletti, porque entre ambos dan cuenta que el proceso de formación es del periodo del 62 al 80. A partir de 1862, con la presidencia de Mitre, todos estos elementos del que estábamos haciendo una descripción, bueno, empiezan a constituirse en el territorio de la República Argentina. A partir del gobierno de Mitre, empieza a constituirse un ejército nacional, un ejército profesional. Eso es muy, muy importante. Muy importante. ¿Por qué es tan importante un ejército nacional? Bueno, porque con un ejército nacional se puede sofocar todas las rebeliones que se den en el interior. ¿Pasan ese tipo de cosas? Entre el 60 y el 80, ¿hubo rebeliones en el interior? Sí, un montón. Y ahí lo tienen a Peñalosa, a Varela, a López Jordán, todos caudillos y líderes del interior federales que estaban en contra de todas las autoridades nacionales. En el caso de Mitre, creo que Peñalosa, ¿no? Corríjanme, pero Peñalosa era el que resistía a Mitre en la guerra del Paraguay. Y con el Ejército Nacional terminó. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. ahí se cortó un ratito. Pero... Se me había frisado. Sí, sí. Ejército Nacional con Mitre. Con Mitre. La idea de la capacidad de institucionalizar su autoridad es la violencia legítima, capacidad de diferenciar su control. Desde el 60 al 80 se van constituyendo todas las autoridades federales, se van definiendo los códigos. En 1871 está el Código Civil y Comercial, muy importante. Ese dato lo tienen que tener. No es que en 1853, bueno, el pueblo da su texto normativo. Hay todo un periodo donde hay que construir el Estado moderno. Y eso tiene sus contradicciones, sus problemas. Y la fecha de cierre, cuando ya se consolida, en líneas generales lo definimos en 1880, con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y con la presidencia de Roca.
¿De qué se trata el texto de Gibson y Faletti? Y esto lo tienen que unir con el texto de Oblak y con la línea histórica que les pasé. Todas las batallas, las reformas. Con la caída de Rosas, en la batalla de Caseros, bueno, la provincia problemática era Buenos Aires, ¿correcto? ¿Por qué? Ahí Raiden, cuando yo dije la provincia de Buenos Aires es la problemática, hizo así, asintió, así que por el puerto. Sí, bueno, entre otras. Sí, bueno, sí, está bien. El puerto es el recurso de donde se extrae el 80% de donde se financia la provincia de Buenos Aires, el comercio. Sí, a partir de los impuestos de comercio se financia. El puerto, quien controla el puerto y quien controla los recursos es el gran problema desde 1819 en adelante. Ahora, fíjense, si ustedes ven las batallas, la de Caseros, la primera de Cepeda, la de Caseros, la segunda de Cepeda, la de Pavón, ustedes ahí lo que observan es cómo las provincias del interior en alianza, lideradas por Urquiza, logran vencer en batallas, en las armas, a Buenos Aires, pero no terminan imponiendo la autoridad sobre Buenos Aires. Ganan en batalla, pero no se imponen sobre Buenos Aires. Fíjense que después de la batalla de Caseros y del acuerdo de San Nicolás, el puerto sigue estando bajo la autoridad de Buenos Aires. Y entonces ahí empiezan los problemas en la Confederación. Desde el 53 al 59, la Confederación y la presidencia de la Confederación es Urquiza, con sede en Paraná. Tienen todos estos datos, ¿no? Yo lo estoy diciendo rápidamente, pero se ubican de qué estamos hablando. Bueno, la Confederación estaba llena de problemas económicos, la Confederación. ¿Por qué? Porque no controlaba el puerto, porque no podía emitir moneda, porque no tenía ningún banco que pueda respaldar esa emisión. De ahí se deriva la segunda batalla de Cepeda en 1859. Pero aún en la segunda de Cepeda, Urquiza gana y tampoco avanza y se impone totalmente sobre Buenos Aires. ¿Se da cuenta de esto? Entonces, ¿qué nos viene a decir el texto de Gibson y Faletti? Bueno, que las fuerzas del interior, desde las instituciones federales, se terminan imponiendo sobre Buenos Aires. Esto lo digo yo, no lo dice Gibson. Lo que podían hacer con las armas, pero no podían finalmente imponerse, lo terminan haciendo desde las instituciones federales. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las presidencias desde el 62 al 80, primer presidente, Mitre, sí, Mitre, representante de los intereses más reaccionarios de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Del 62 al 68. Después de Mitre, ¿quién está? ¿Quién lo sucede a Mitre? Esta tríada de presidentes la tienen que tener, porque es muy, muy importante en la historia constitucional argentina, para nosotros, obviamente. Para nosotros, con el texto de Oblak y con el texto de Gibson y Faletti. ¿Por qué le damos tanta importancia a las tres presidencias que vienen? Después de Mitre, ¿quién viene? Sarmiento. Avellaneda, Sarmiento y Avellaneda. Sarmiento, Avellaneda, Roca. ¿Sarmiento es de Buenos Aires? No, de San Juan. ¿Avellaneda es de Buenos Aires? No, anoten. Tucumán. Viene Roca en el 80. ¿Es de Buenos Aires? No.
Tucumán. ¿Qué expresa todo esto? Bueno, que las fuerzas del interior se dieron cuenta que desde las instituciones federales pueden alcanzar el gobierno. Y cuando digo las instituciones federales, ¿de qué estoy hablando? Del Senado. Muy importante. Ustedes tienen que saber que los miembros del Senado, independientemente que la democracia era muy restringida en esta época, era un voto indirecto. Las asambleas locales elegían a los senadores. Eso se mantuvo hasta la reforma del 94. Entonces, las fuerzas del interior se van dando cuenta que pueden construir su poder y su fuerza y su gobernabilidad desde las autoridades federales y no ya desde las batallas. Por eso es muy importante el texto de Gibson y Faletti. Y en el texto de Gibson y Faletti, bueno, ellos dan cuenta de unas conceptualizaciones que hacen acerca de el hegemón y cómo se va construyendo el federalismo a partir de qué hacemos con la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende esto? ¿No se entiende? Nos preguntan. Igual no dije mucho del texto de Faletti, simplemente el objetivo, lo que está buscando conceptualizar Gibson y Faletti. Ibas a decir algo, Lola. No, que está perfecto. Con el texto de Oblak y con el texto de Gibson y Faletti llegamos a la supremacía. Llegamos a la Constitución y a la supremacía constitucional, que es la unidad 3. Seguramente con ahí me dice algo bien. ¿No habla también con respecto a que ambos se necesitaban, tanto las provincias como Buenos Aires, y Buenos Aires a las provincias? A ver. Desarrollo. Quizás me estoy equivocando de texto que leí, de texto, que leí de que tipo Buenos Aires necesitaba las provincias para hacer cosas, por ejemplo, del comercio, y lo mismo las provincias con Buenos Aires para el ingreso del comercio, algo así, no me acuerdo muy bien cómo era. Tipo, si lo leo lo encuentro. A Buenos Aires no le interesaba para nada comercializar con las provincias del interior. No, sino que necesitaban cosas que tenían las provincias que ellos no. Como lo del campo o algo así leí. Probablemente me equivoqué. No, puede ser. Es válido, ¿no? Puede ser. No sabría cómo relacionarlo. Porque lo que sí tengo claro es que si fuera por Buenos Aires, hubiera constituido un estado del Plata. Cuando Buenos Aires se separa de la Confederación en el 1852, Batalla de Caseros, 1853, Constitución. Ya están re claras estas fechas. 1854, Buenos Aires sanciona su propia Constitución, al margen de la Confederación. Y la nombraban como el Estado del Plata. Así que, si esto lo digo por mi cuenta, pero si hubiera sido por ellos, de ninguna manera necesitaban incorporarse a la Confederación. Si tenían el puerto y si todo el comercio era por el puerto. No sé en qué texto estás pensando acerca de la necesidad de Buenos Aires en la provincia, pero lo podemos buscar, ojo. Yo había leído, pero después no me acuerdo de qué texto, porque me puse así a leer, como que decía de que no es que necesitaba las provincias, sino que necesitaba algunos recursos que las provincias tenían y que era como una negociación, entonces por eso no es como que querían meterse, sino como que necesitaban solamente las provisiones de las provincias, lo que tenían, los recursos. Eso leí yo, pero probablemente me equivoqué, así que... Yo sobre lo que dice Ryan, tengo marcado que Buenos Aires obtenía a cambio expansión de los mercados y rentas para aprovechar el auge de la demanda global. Sí, habría que entender en qué contexto se dice eso, porque el auge de la demanda global es el comercio exterior. Bueno, ¿qué producía Buenos Aires en 1860? ¿Y a quién le vendía?
para darle forma, porque si no queda muy abstracto lo que estamos diciendo. ¿Qué hacía Buenos Aires en 1860? ¿Qué producía y a quién le vendía? Y producción agrícola, ganado, ganadería. No, agrícola no, justamente. Agrícola no. ¿No Ganadera. era Era una producción ganadera, cueros. Y al mercado, bueno, no, al mercado europeo no, pero a Brasil, a través del puerto. Carnes, cueros, eso es lo que hacía Buenos Aires. Ahí la discusión, Sarmiento es el que intenta desarrollar la producción agrícola, ahí por el norte de Buenos Aires y Santa Fe, el sur de Santa Fe. Pero bueno, intenta hacer las primeras colonizaciones agrícolas. Avellaneda es el que impulsa la llegada de inmigrantes, porque, como dijo Marianela, hay un auge, una demanda, y se necesitaba expandir la frontera y la llegada de personas que puedan trabajar en la tierra. Estamos en un periodo inicial de construcción de cómo se va a insertar la Argentina en el mercado internacional. Me estoy yendo de tema totalmente, pero bueno, vuelvo a lo que a nosotros nos compete. Pero estamos en ese periodo histórico. Y yo les quería decir algo más de Gibson y Faletti, pero me olvidé. Voy a buscar el texto de Gibson y Faletti, a ver si lo encuentro. No, ahora seguí leyendo, es como que habla sobre esto de que lo que buscaba Buenos Aires era porque estaba haciendo una comparación con los procesos norteamericanos, que siempre decía que se unieron los gobiernos federales en contra de problemas de invasiones de extranjeros, pero bueno, acá no estábamos muy amenazados por los extranjeros, entonces había que ver por qué nos manteníamos unidos. ¿O quiénes eran esos extranjeros? Siguen, está bien lo que dice. ¿Siguen lo que dice María Anela? Era porque estaba hablando en contra de lo que decía Ricker, o sea, él estaba, bueno, eso. Un autor que explicaba el federalismo, pero siempre mirando a Norteamérica, pero acá no pasa. O sea, si bien nos copiamos, como se dice, las constituciones, todo lo de Norteamérica, los problemas o las cuestiones que nosotros teníamos eran distintas, no eran referido a invasiones del extranjero como para colonizarnos. Los autores, Gibson y Faletti, tienen una mirada crítica acerca de la conceptualización general sobre el federalismo. ¿Cuál es la conceptualización tradicional sobre qué es el federalismo? Bueno, estados, miembros, se asocian frente a un peligro externo. Ubicándonos en un periodo histórico cuando ese autor habla sobre el federalismo, está pensando, está mirando, bueno, la confederación de Estados Unidos. ¿Se acuerdan? La confederación el Congreso, ay, se me fue el nombre, la confederación de 1774 y 1775. De Filadelfia. No, el Congreso de Filadelfia es en 1787. No. Ok. Ya les digo. En 1775 se inicia la Guerra de Independencia. Desde 1774 se había organizado el Congreso Continental. El Congreso Continental. ¿Qué era el Congreso Continental? Era un congreso donde los estados miembros de las 13 colonias, bueno, se organizaban para pensar, ¿cómo nos organizamos para encarar la guerra de independencia frente a Inglaterra? ¿Cómo mantenemos el ejército? Hay que dirigir el ejército. Entonces, frente a una amenaza externa, los estados miembros se ponen de acuerdo y se organizan. Después del primer Congreso Continental, el segundo Congreso Continental,
está de 1781 a 1789 el Congreso de la Confederación. Eso es lo que estaba mirando el autor cuando habla de la conceptualización de federalismo. Estados miembros que se organizan frente a una amenaza externa. Ahora, lo que dice Gibson y Faletti es, bueno, esa es la conceptualización tradicional, pero no es universal, porque hay que aplicarla en los contextos y circunstancias particulares de cada país. Hay que saber y pensar si esa conceptualización aplica al caso de Argentina. Y entonces, a partir de entender cómo eran las relaciones entre las provincias, es que cuestionan esa conceptualización de federalismo. ¿Me siguen? Acá no había ninguna amenaza interna y acá las provincias no se ponen de acuerdo frente a una amenaza interna, sino que hay relaciones y conflictos acerca de quién se queda con los recursos. Y Buenos Aires es el estado, la provincia que tiene la hegemonía por sobre el resto. Entonces hay el federalismo que se va construyendo a palos, guerreando con batallas, es la forma institucional para poder construir una autoridad federal por encima de todas, pero también por encima de Buenos Aires, porque si no se construye una autoridad federal y están todas las provincias, la hegemonía de Buenos Aires por el resto es clara. Y es lo que pasa de 1820 a 1853, creo que para los autores. Lo van dividiendo en etapas. Está bien lo que dice Marinela. ¿Se entiende el resto? Voy a buscar el texto de Gibson, así les doy nada. Pueden aprovechar y hacer una pregunta mientras que busco el texto. Acá está. A ver si lo tengo marcado. Que es acá en la página 182 más o menos, ¿no? A ver. Voy a la 182. No. En la 181 lo que dije de federal. No, está bien, ahí en la 181 está de acuerdo a la teoría de Riquet, entonces la Unión Federal de Argentina podría haberse desintegrado una vez que la necesidad militar hubiese disminuido. No, yo lo que le quiero decir es acerca de el comportamiento, la necesidad de una autoridad federal que esté por encima de todas las autoridades locales. Estoy seguro que había un cuadrito. Fíjense en la página 201 que tienen un cuadrito que dice federalismo centralizado, federalismo descentralizado. Centralizado hegemónico, Argentina 1862-1868. Descentralizado hegemónico, Argentina 1831-1852. Centralizado plural, Argentina 1880 al presente. Esas son las etapas que para estos autores se construye el federalismo. Arranquemos por la primera etapa, 1830-1852. Descentralizado hegemónico. ¿Qué significa que hay un federalismo descentralizado hegemónico? Si miramos especialmente en el periodo donde hablan los autores, 1830-1852. Descentralizado y hegemónico. Las dos palabras no dan cuenta. Descentralizado porque no hay una autoridad central. Ahora, empecemos por ahí. Si pensamos en el periodo histórico de 1829 a 1852, ¿había una autoridad central?
Había una constitución. ¿De qué texto hablan? Dice María Valentina. Del texto de Gibson y Faletti. El federalismo, la construcción del federalismo a palos es el título. O la unidad a palos. Ok, gracias. Del 30 al 50. Cada provincia era autónoma. Buenos Aires, en el Pacto Federal, tenía la representación exterior. Nada más. Cada provincia manejaba sus asuntos al interior. Eso habla de lo descentralizado. No hay una autoridad central por encima del resto. Ahora, ¿por qué le agrega hegemónico? Y esto es lo importante, y por eso no aplica la teoría de Riquet a nuestro caso. Porque si no hay una autoridad central por encima del resto, bueno, el poder de Buenos Aires se impone. ¿Por qué? Porque tiene puerto. ¿Perciben esto? La descentralización con lo hegemónico de Buenos Aires. Sí, parece contradictorio, pero ahí se relaciona. Correcto, parece contradictorio, pero lo que ustedes tienen que tener presente es que, bueno, si no hay, en un apartado anterior, pasando las páginas, yo había visto un Leviatán. No sé si habrán leído acerca del Leviatán, Hobbes. Yo creo que lo mencioné en la unidad 1, pero si no hay un Leviatán, si no hay una autoridad firme que pone orden frente a todos, bueno, cada uno... Buenos Aires se agarra el mando, Claro, porque tiene el recurso. tal cual. Si cada uno es libre y se maneja, bueno, ahí se expresan las asimetrías que hay en las provincias. Y hay una que es más fuerte que el resto, pero ¿por qué es más fuerte que el resto? Porque es más rica, porque tiene banca, ¿por qué? Porque tiene el puerto. Eso, miren, si nosotros para explicar las revoluciones liberales de Francia, Inglaterra y Estados Unidos nos fuimos casi, bordeamos el Imperio Romano. Yo arranqué en el siglo X. Acá también podríamos pensar, ¿y por qué Buenos Aires siempre, desde el origen controla el puerto? Y eso nos debería llevarnos a, bueno, la organización del poder en la colonia virreinal, cómo se fue estructurando la autoridad colonial desde la conquista hasta 1776 con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Esto lo agrego yo porque me gusta estudiar estas cosas en otra materia. En las colonias de Norteamérica, esas 13 colonias que se organizan frente a un conflicto externo, bueno, las 13 colonias están frente a las costas con puertos cada una. Y eso da cuenta de cómo se fueron constituyendo las colonias en Norteamérica y cómo se creó la organización acá en toda América del Sur. Acá se creó un virreinato que era un embudo, que lo único que el objetivo del virreinato del Río de la Plata era extraer los minerales desde Potosí por todo un camino hasta el puerto de Buenos Aires. Ese era el fin del virreinato del Río de la Plata. Porque antes del virreinato del Río de la Plata había mucho contrabando por el puerto de Buenos Aires y España tenía que controlarlo. Nunca se pensó en las tierras de América del Sur para la producción agrícola y demás. Bueno, lo quería decir. No es necesario que ustedes lo problematicen, pero esto de por qué Buenos Aires es así y las otras provincias tan limitadas en cuanto a las potencialidades productivas, bueno, hay que pensar el por qué, el origen. Pero nada, lo quería decir, lo dije, ya está. Estamos en el periodo del 30 al 52 de un federalismo descentralizado hegemónico. Fíjense, ¿por qué centralizado hegemónico? Solo del 62 al 68. ¿Alguien puede
¿A alguien se le ocurre por qué ahora centralizado, pero mantiene el hegemónico? ¿Qué pasó del 62 al 68? Recién lo dije, cuando estábamos hablando de las presidencias. Estaba Mitre. Claro, eso. No, pero bueno, sobre todo Mitre, que es bien de Buenos Aires, representa los intereses de Buenos Aires. Correcto. Y Mitre representa los intereses de Buenos Aires. Perfecto. ¿Y quiénes estaban en las autoridades federales, con el Ejército Nacional, con las autoridades federales en el territorio de todas las provincias? Ahí vamos mechando todas las conceptualizaciones de Oslak. ¿Quién estaba en el ejercicio de las autoridades federales? Buenos Aires. Por eso es centralizado, porque se va constituyendo un poder central, un poder federal, una autoridad federal, pero sigue siendo hegemónico, porque sigue Buenos Aires ejerciendo el poder. Pero solo en la provincia de Mitre. Perdón, solo en la presidencia, dije en la provincia. Solo en la presidencia de Mitre. Y después, el punto de inflexión está desde Mitre con Sarmiento, Avellaneda y Roca. Ahí no lo marca, del 68 al 80 se va construyendo y consolidando esto que yo les vengo diciendo, como las fuerzas del interior se dan cuenta que de las autoridades federales pueden ejercer un predominio sobre Buenos Aires. El gobierno de Sarmiento y Avellaneda marcan esa transición, y a partir del 80, cuando ya se consolidan esas fuerzas del interior, en el partido, el PAM, el Partido Autónomo Nacional, Autonomista Nacional, es una alianza. El Partido Autonomista Nacional es una alianza, no era radical. Los radicales falta la Revolución de Parque de 1890. Estamos en 1880. ¿Qué representa Roca? Roca representa las fuerzas del interior, las fuerzas regionales del interior, que se alían desde las autoridades federales y finalmente se pueden imponer a Buenos Aires. Y por eso es un federalismo centralizado, porque el orden, el poder está centralizado en las autoridades federales, pero plural. Porque las provincias no hay una que se impone por sobre el resto. Las autoridades federales se imponen a todas las provincias por igual, además de Buenos Aires, en 1880. De esto se trata el texto de Gibson y Faletti. Federalismo plural. El gobierno nacional es autónomo de cualquier provincia o grupo de provincias. Mientras que en el federalismo hegemónico, de una provincia domina el gobierno nacional. Ese cuadrito es increíble. Ese cuadrito lo tienen que leer. Es como que tienen que leer el texto, obviamente. Pero con ese cuadrito ya les da toda una síntesis de lo que se trata el texto. Ari, tengo una pregunta. Sí. O sea, la diferencia entre que sea descentralizado hegemónico y centralizado hegemónico es que primero no tenía una autoridad central que proteja los intereses de Buenos Aires y después se centraliza con Mitre, o nada que ver. Estoy diciendo una burrada. La diferencia está en que en la presidencia de Mitre, la autoridad, el poder está centralizado en las autoridades federales. De ahí viene la palabra centralizado. Claro. Perfecto. Ahora, ¿por qué hegemónico? Bueno, porque quien está en ese poder centralizado es Buenos Aires. Si antes Buenos Aires se imponía porque no había nadie por encima de todos que imponga su poder, y Buenos Aires por temas estructurales se imponía el resto, ahora Buenos Aires se impone de las autoridades federales, de las autoridades centralizadas. Por eso es centralizado hegemónico, pero solo en la presidencia de Mitre. Claro. A partir de Sarmiento y Avellaneda, es esta transición muy importante que se van constituyendo en las instituciones nacionales y federales, en el Senado,
principalmente en el Senado, las fuerzas del interior se van consolidando y finalmente se expresan en el 80 con Roca, centralizado, plural. El gobierno nacional es autónomo de cualquier provincia o grupo de provincias. El gobierno nacional está por encima de todas las provincias. Eso es entre el casi 70 y el 80 y algo. El centralizado plural Sí. es Roca en el 80. A partir del 80 en adelante. Pero lo que yo quiero decir es que ¿cómo llegamos a Roca? Bueno, con Sarmiento y Avellaneda. Ah, Sin Sarmiento y Avellaneda no se entiende Roca. Es más, el otro día estaba leyendo el tema de las batallas y no les quiero decir una cosa por otra, pero con el cambio de gobierno, cuando está por asumir Avellaneda, hay un levantamiento en Buenos Aires por parte de Mitre. Y los ejércitos nacionales sofocan la rebelión de Buenos Aires. Y ahí está lo contradictorio, porque estamos diciendo que a partir de Mitre del 62 se va dotando de un ejército nacional, de una burocracia nacional, se va constituyendo el Estado moderno, y es ese mismo Estado moderno, ese mismo ejército, el que luego de unos años más tarde va a ser la causa por la cual se sofocan las rebeliones de Mitre y de Buenos Aires. Eso es lo contradictorio de la historia. ¿Me siguieron con eso? yo me perdí. Que hay cuando está la sucesión de Sarmiento a Avellaneda y Buenos Aires no está tan de acuerdo. Y hay una rebelión. ¿Y quién sofoca esa rebelión de Buenos Aires? El ejército. El ejército nacional. ¿Y quién fue el que consolidó el ejército nacional? Mitre. Esas son las contradicciones de la historia. Igual en una anécdota sin mucha importancia, pero entonces por eso es muy muy importante la presidencia de Mitre y la transición de Sarmiento a Avellaneda Roca, y el texto de Gibson y Faletti y el de Oslac. Bueno. Mañana creo que vamos a seguir viendo esto. No sé cuánto vamos, ya vamos 1 hora y 1/4. ¿Qué dicen? ¿Tienen más preguntas? Bueno, ya estamos. Lola, ibas a decir algo. No, que hay que seguir leyendo y ahí van a seguir apareciendo las preguntas. Sí. Mi recomendación es que lean. El de Oslac y Gibson tiene que estar. Después de Supremacía, tienen el texto de Vidal Campos, el de Girotti. Ustedes ya saben que la supremacía es la pirámide, el conjunto de normas y está. Muy importante, anótense. Cuando hablamos de supremacía constitucional, en nuestra Constitución, artículo 31, ¿lo nombró esto en Ezequiel la semana pasada? El artículo 31, el artículo 27, el artículo 28. Si decimos, bueno, ¿por qué suprema la Constitución? En nuestra Constitución, ¿dónde está eso dicho? Ahí, en el 31, en el 27 y en el 28. Después, cuando lean el 27, el 28, el 31, va a estar el debate. Bueno, ¿qué es primero a qué? Los tratados arriba de las leyes, los tratados arriba de la Constitución. Eso es un lindo debate que en nuestra cátedra mucho no abordamos. ¿Por qué? Porque solamente lo ven con otras materias y preferimos darle un contenido más histórico que normativo a la cosa. Pero seguramente habrán visto ahí, hay un montón de fallos de el fallo de Merck, la química ya por 1948-49, el fallo de este nombre no me sale, contra Sofovich.
En Menegiam. Es re difícil ese nombre, nunca me va a salir, pero bueno, ya lo saben. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, a partir de los fallos de la Corte, definir qué está por encima de qué. Y esta teoría de dualista o monista. Nosotros no nos metemos mucho con eso. Fíjense que no tienen mucha bibliografía de eso. Así que no se vayan mucho por ese lado. Sí, eso creo que se ve perfecto. Lo ven en derechos humanos, buenísimo. Entonces no nos sentimos tan mal de no abordarlo acá. Pero sí es obligatorio, si no va. El 31, el 27 y el 28, la parte histórica, y con eso y el texto de Vidar Campos, que tampoco reviste mayor complejidad, ya está. Ari, Sí. yo tengo anotado que el artículo 29 es referido a Rosas. No sé si por las dos. ¿Qué dice el 29? Yo de memoria me sé el 27, 28 y 31. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores de la patria. Y entonces, ¿qué decimos con todo eso? ¿Ese es el 29? Sí. ¿Y qué decimos con el 29, entonces? ¿Qué nos dice el 29? Yo creo que énfasis en lo de traidores de la patria y darle todo el poder al Ejecutivo, a legislaturas provinciales. La suma del poder público. La suma del poder. La organización del poder en nuestro Estado federal, ¿dónde recae? ¿Cómo? La República. No, No entiendo. está bien, la república es una conceptualización acerca de cómo se organiza el poder en un territorio y hay ciertos elementos. La soberanía del pueblo, las elecciones libres, transparentes, La división de poderes. la división de poderes, son todos elementos de una república. Como Elisa hablaba del artículo 29, el artículo 29 dice: el Congreso no puede conceder al Ejecutivo ni a las legislaturas facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor, la fortuna y sigue. Entonces, mi pregunta es, bueno, el poder público, si no se puede ceder a las legislaturas locales, ¿dónde está organizado? ¿Quién tiene las atribuciones del poder público en un Estado federal? El Ejecutivo. Las autoridades federales. ¿Y cuáles son? Sí. ¿Cuáles son las autoridades federales? ¿El Ejército? No. ¿Cuáles son los poderes constituidos? El poder, por eso, el Poder Ejecutivo. Y te faltan algunos más. No, el legislativo y el judicial, pero digo, federales. Correcto. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas unidades, las autoridades federales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y algunos artículos de la Constitución que delegan atribuciones a las autoridades federales. Hay un artículo muy importante que creo que es el 121, 122. Las provincias conservan todo el poder. Claro, sí, las atribuciones delegadas y las conservadas, sí. Perfecto. Y el artículo, por eso hablamos de autoridades federales y autoridades locales. Las provincias, dice el artículo 121, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. O sea,
se reservan todas las provincias, salvo lo que dice la Constitución que le corresponde o que son atribuciones de autoridades federales. Si la Constitución no lo dice, esas son atribuciones que conservan las provincias. ¿Siguen esto? Entonces, la Constitución, en todo su articulado, va a establecer las atribuciones de las autoridades federales y nos va a decir, bueno, en el artículo 75 son las atribuciones del Congreso Nacional. El artículo 99 son las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. El artículo 116 y 117 son las competencias del Poder de la Justicia Nacional y de la Corte Suprema Nacional. Lo define. Todo lo que no defina le corresponde a las provincias. Las provincias, según el artículo 5, organizan su constitución, sus poderes constituidos y demás. Pero conservan todo el poder no delegado. Aprovecho, hay algunos artículos, la Constitución, nosotros no queremos ni esperamos que la reciten de memoria como un dogma, pero hay unos artículos que son clave, el 1, el 5, el 30, el 75, las atribuciones del Congreso, el 99, las atribuciones del Ejecutivo, el 116, 117, 121, 122, 123. Bueno, eso. Pero después del examen nos vamos a dedicar a los poderes constituidos, uno por uno. Y nos vamos a poner normativos, como nos gusta. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿Nicole? No, ninguna. Tengo que ponerme al día con la lectura, pero me sirvió una banda esta clase. Perfecto. Gracias. Hola, buen día. Yo no prendí la cámara porque estoy haciendo otras cosas también. Por las partes que he prestado atención, porque te soy sincera, no presté atención a todo, me ayudó bastante. Me gusta la sinceridad igual, Me gusta. Sumado a lo que vos me dijiste el otro día, me está reayudando para hacer como una idea lineal de los puntos más importantes de cada texto, como para después unirlos. Ok. Ahí María Valentina se fue, antes que la agarre, perfecto. Bueno, ya va quedando cómo unir las unidades. Lo perciben, ¿no? La unidad 1, con el poder constituyente. Ustedes tienen que percibir que, bueno, ¿cuál era el objetivo de la unidad 1? ¿Cómo llegamos a una constitución? Bueno. Y la unidad 2, bueno, ¿cuál es el proceso por el cual se constituye eso que llamamos constitución? Perfecto, unidad 2. Unidad 3, supremacía. Listo, tenemos una constitución. Bueno, dotarla de un concepto que haga que a partir de esa constitución se derive todo el ordenamiento jurídico, la supremacía constitucional. Después a eso nosotros le incorporamos bibliografía histórica para, bueno, explicar en términos concretos cómo se va delineando esa supremacía constitucional. Rayen, si querés hablar, veo que tenés las manos levantadas, no sé si... Quería hacer 2 preguntas. La primera era, que no tiene que ver con esta clase, pero me quedó. ¿La independencia de Estados Unidos es con respecto a los británicos, tipo con su separación con eso? La independencia de Estados Unidos es frente al Reino de Inglaterra. Es decir, la corona británica, sí. Y la segunda pregunta era si en el parcial tenemos que dar nuestra opinión, porque hasta a mí hasta ahora me pasó de que todos los parciales que tuve siempre nos dijeron que nunca hay que dar nuestras opiniones. Entonces, solamente para saber, como esta es una materia medio filosófica que dijeran al principio de la clase, como que hablamos de esos temas, para saber que no tenemos que dar o les gusta que demos nuestra opinión, nuestro punto de vista, o nos bajan puntos al respecto. Eso. No. A nosotros nos gusta que lean. Para dar opiniones tienen que leer la literatura.
Entonces, ustedes pueden dar la opinión de lo que sea. Pueden cuestionar lo que sea. Pero para opinar y cuestionar, las conceptualizaciones de los autores tienen que estar. Y después vos podés decir, Oblak dice esto, esto y esto. Y yo no considero nada por esto, por lo otro y por lo otro. Perfecto. Pero tenés que dar cuenta que dice Oblak. ¿Se entiende? Pueden decir lo que quieran de lo que quieran. Pero siempre citando a los autores. Muchas gracias. No, por nada. Mañana seguramente hablemos del trabajo. Seguramente mañana hablemos sobre estas cosas. Así que, bueno, no sé si vos, Elisa, querés agregar algo más. Creo que estamos bien. Profe, mañana a las 8 no, ¿no? Sí. Yo supongo que sí también. Ok. Mañana a las 8. Bueno. Bueno, muchas gracias. Nos pueden consultar después de la clase de mañana, toda la semana que tienen para hacer el TP. Nos pueden consultar por privado. Mañana yo se lo voy a volver a decir. Ya sabemos que es algo que se van a poner mal, van a putear, ya lo sabemos eso. Pero bueno, van a hacer el esfuerzo y de eso se trata. Y pueden consultarnos por privado con Elisa, conmigo. Todo bien, siéntanse, que no molesten, no pasa nada. Denos tiempo para hacer un trabajo bien hecho. Una semana, es un montón. Bien, sí, bien. Es un montón porque se supone que ya la literatura... Sí, bien. Es más, te voy a decir, esto estoy grabando, bueno, no importa. Pero deja de grabar, sí. Listo, se termina la grabación. Nos vemos mañana.